amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana. Hola, soy Joe Magaja. El 2 de junio del 2018, Pedro Sánchez sería ratificado por el rey Felipe VI como presidente de España, gracias a una moción de censura contra el entonces legítimo presidente Mariano Rajoy. 5 años más tarde, a pesar de no obtener la mayoría absoluta del pueblo español y gracias a su egocentrista personalidad, vende la unidad de España a cambio de ser reelegido. Yo soy Fernando Gerard y esto es Dos gatos en tierra de perros. Gracias, Fernando. Hoy tenemos con nosotros el Consejo General del Poder Judicial y diputado del Parlamento de Cataluña, Alfons López Tena. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a usted. ¿Nos puede, para nuestros oyentes estadounidenses, nos puede explicar un poco de lo que está pasando en España ahora mismo con las manifestaciones y todo en la calle Ferraz en Madrid? Sí, bueno, yo en primer lugar estoy en total desacuerdo con lo que ha dicho su compañero hace un momento. Es decir, no me parece que esa sea la lectura adecuada. Esa es la posición que llevan los partidos de, sobre todo PP y Vox y sus entornos, y no estoy de acuerdo con ello. Lo que ha ocurrido, siguiendo por orden, según también su compañero ha explicado, en primer lugar que hay que, para sus oyentes de Estados Unidos, que una moción de censura en el sistema constitucional español, y eso lo tomó de Alemania, de la Constitución alemana, que fue grandemente influida por los Estados Unidos, precisamente después de a efectos de evitar la concentración de poder que había dado lugar al régimen nazi, a la guerra mundial, al holocausto, etcétera. Entonces, la moción de censura es una moción de censura constructiva, es decir, no puede ser una coalición de negatividades diciendo que este partido o que este presidente del gobierno se vaya. Tienen que proponer una alternativa y votar a favor de esa alternativa por mayoría. Por lo tanto, esta es la moción de censura que en su momento, mociones de censura se han presentado prácticamente diría que contra todos los presidentes del gobierno español, contra el propio Pedro Sánchez, la presentó Vox hace unos meses, recordarán ustedes, que presentaba un candidato alternativo que era Ramón Tamames y que no obtuvo más que los votos del propio partido Vox, mientras que Pedro Sánchez en el 2018 obtuvo la mayoría de la Cámara y por eso fue nombrado presidente, cosa que revalidó posteriormente en elecciones. En segundo lugar, que también ese mismo régimen constitucional español no tiene nada que ver con el Estados Unidos, es decir, el presidente lo elige el Parlamento, no se elige por sufragio universal, no se elige por un colegio electoral como en Estados Unidos, con representación de cada estado, etcétera. No, se elige por el Parlamento y, por lo tanto, de la misma manera que se eligen así también los presidentes de comunidades autónomas o los alcaldes en las ciudades y en los pueblos. De manera que aquel que tenga más apoyo en un Parlamento es el que obtiene la presidencia del gobierno. Si nadie la obtiene, se celebran unas nuevas elecciones y esto es lo que ha ocurrido. Es decir, en las elecciones obtuvo más votos y más escaños el Partido Popular, el partido de la derecha, pero ningún partido, salvo el partido de extrema derecha, Vox, ha estado dispuesto a darle apoyo. Por lo tanto, no ha conseguido la mayoría parlamentaria, por lo tanto, es presidente del gobierno quien la ha conseguido. Esto en cuanto al funcionamiento. Luego ya el hecho de qué acuerdo se haya llegado, ahí ya podemos entrar en muchísimo más detalle, ¿no? A los acuerdos que se ha llegado y a la efectividad de esos acuerdos. Pero simplemente por decir una cuestión, yo que sí que soy partidario de la independencia de Cataluña, le aseguro que este acuerdo del señor Sánchez en absoluto ni rompe España, ni concede la independencia a Cataluña, ni nada que se le parezca en absoluto. Pero si quieren ya entramos en el análisis concreto de estas cuestiones, de los acuerdos del candidato de Pedro Sánchez con los diversos partidos, con Sumar, sobre todo, que es con quien tiene un gobierno de coalición y que es un partido más escorado en la extrema izquierda.
más bien cuando era Podemos, ahora en la actualidad está virando hacia unas posiciones más centradas, y los demás partidos, como el Partido Nacionalista Vasco y los propios catalanes de Esquerra y de Junts, que son los que han marcado especialmente Junts, cuyo presidente es, cuyo líder, porque es una figura un poco extraña, es decir, no forma parte del partido, pero es quien lo lidera desde fuera, es el señor Puigdemont, que está, como todo el mundo sabe, y si no lo recuerdo, en situación de búsqueda y captura porque es prófugo de la justicia. Y él está en Bélgica, ¿no? Sí, en Bélgica, centrado en Bélgica de vez en cuando, porque aquí se ha mezclado dos cuestiones muy complejas en estos 6 años ya. Una es el propio ámbito de justicia y seguridad en la Unión Europea. En su momento se pretendía, y yo cuando estuve en el Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de los jueces, fuimos precisamente el consejo que implementó inicialmente esta nueva figura, que eran las euroórdenes. Es decir, la idea era, desde el momento que hay libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, anteriormente había sido ya de capitales, mercancías, pero se extiende a personas. Lo que no puede ser, o lo que no tiene sentido, es que hay unas barreras entre los diversos Estados miembros para la persecución del crimen, exactamente igual que con terceros estados, exactamente igual que si fuera con Egipto o con Nueva Zelanda o con los Estados Unidos. Tiene que haber un proceso de colaboración mucho más estrecha desde el momento que la Unión Europea es un ámbito de derecho, es un ámbito en el cual los valores y los principios jurídicos son comunes a todos los Estados miembros. Esto es lo que se estableció, pero bueno, siempre cuesta. Siempre cuesta, de manera que está claro, hay algunos delitos que son de entrega inmediata, es decir, en la cual el juez, digamos que el objetivo es que, por decirlo con ejemplos españoles, pues de la misma manera que si un juez de Salamanca le ordena a un juez de Jaén que realice una determinada diligencia o que traslade un determinado detenido, el juez de Jaén no examina nada más, simplemente cumple ese auto, esa providencia que ha recibido. No es así. Sí, en cambio, ese juez de Salamanca lo hace con un juez de Lyon y viceversa. Entonces sí que se estableció toda una serie de delitos que sí que podían funcionar de esta manera, pero también toda una serie de excepciones, principios generales favorables, pero con excepciones a considerar. Es decir, cómo avanza la Unión Europea, que es muchas veces pues poco a poco, tentativamente, etcétera. Y en este caso lo que ha puesto de manifiesto es eso, es que por un lado el sistema de euroórdenes, en vez de extradición, que era el tradicional, no acaba de funcionar. Y por otro lado, que se ha mezclado además en el caso de Puigdemont y de otros tres o cuatro, creo que tres diputados, un par de diputados más, prófugos más, el hecho de ser eurodiputados, de haber sido elegidos como diputados del Parlamento Europeo, y cuál es el alcance que tiene la inmunidad en el Parlamento Europeo, como en cualquier otro parlamento, diferenciando si esa inmunidad es frente a delitos supuestos que se les imputan anteriores a ser eurodiputados o posteriores a ser eurodiputados. Esto es un tema enormemente complejo y ha dado lugar a toda esta situación que en definitiva hace que durante 6 años el Tribunal Supremo no haya conseguido la entrega de esas tres personas que reclama para que sean juzgadas. Pues muy bien, interesante. O sea que entonces no pueden... No sé si estoy muy técnico, no sé si usted me dirá si estoy muy técnico o si no sé, porque son temas un tanto áridos. Sí, es un poco técnico porque yo creo que para nuestros oyentes estadounidenses necesitarían un poco más de base de la base del referéndum, de por qué se quieren separar los catalanes y también por qué el resto de España está en contra de eso. Bueno, eso es otra cuestión que no tiene nada que ver. Es decir, Sí. ¿por qué hay una parte sustancial o una parte importante de la sociedad catalana, entre los cuales me incluyo o me encuentro, que lo que queremos es la independencia y crear un Estado independiente? Pues por las mismas razones que todos los estados que se han hecho independientes en el planeta Tierra, que son ya unas 200, por las mismas razones a las que en un momento determinado 13 colonias en la costa atlántica de América, del norte de América, decidieron que no querían continuar dentro de el Estado en el que formaban parte,
que era el británico o el inglés, en esos momentos más bien, sino formar un Estado independiente. Es decir, las razones por las cuales se pretenda la independencia son siempre las mismas, en definitiva, que es la de no nos sentimos bien gobernados por otros y lo que queremos es gobernar nosotros mismos. Que por parte de España se oponga, pues evidentemente yo no conozco ningún caso en los cuales el Estado del cual se separaba una parte de ese Estado, población, territorio, etcétera, estuviera de acuerdo. Todo lo más que ha habido ha sido que se han resignado cuando ya resulta que, bueno, pues que no, que era irreversible y que los costos de impedir la independencia eran más altos que los de tenerla. Pero estas son excepciones, como fue entre la República Checa y Eslovaquia, por ejemplo, como fue en su momento entre Suecia y Noruega, o así sucesivamente. Es decir, o entre Dinamarca y Islandia, porque claro, se olvida muchas veces que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea actuales pues no eran independientes hace un siglo, formaban parte de otro Estado y se han ido independizando uno tras otro. Pues muy bien, muy Usted, interesante. Sí, sí. usted está de acuerdo, como miembro del Parlamento en Cataluña, ¿está de acuerdo con la política de Pedro Sánchez o simplemente ahora les conviene estar de acuerdo con su política porque están obteniendo a cambio la posibilidad de una amnistía, la posibilidad de llegar a la independencia? No, bueno, en primer lugar yo no soy miembro en la actualidad, fui miembro diputado del Parlamento de Cataluña, pero no lo soy en la actualidad, con lo cual, si lo que me pregunta yo lo respondo, respondo por mí mismo, es decir, no estoy representando a ningún partido o entidad al responder esta entrevista. Entonces, yo particularmente, ¿por qué apoyo? Pues mire, le citaría aquel poema de Borges o aquella línea de Borges, no nos une el amor, sino el espanto. Es decir, ¿por qué me parece mejor un gobierno de Pedro Sánchez o del PSOE con Sumar, que la parte de Sumar es la que me resulta más lejana, por decirlo así? Bueno, para evitar que la extrema derecha esté en el gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea que tiene importancia, de la misma manera que estoy en contra del gobierno de Orbán en Hungría o de que forme gobierno Wilders en Holanda, que acaba ahora de quedar el primer partido, pero no ha ganado las elecciones en el sentido, es la misma cuestión, en el sentido de no tener mayoría parlamentaria, o como estoy en contra de que haya un gobierno de extrema derecha en Italia, de la misma manera. Es decir, yo de hecho, antes de las elecciones, unos 15 días, se publicó una entrevista sobre otra cuestión y ahí anunciaba que yo votaría por Pedro Sánchez precisamente, o por el PSOE, precisamente por esa razón, porque estas elecciones ni la dinámica que existe tiene nada que ver con la independencia. Si tuviera que ver con la independencia, mi posición sería otra. Pero como no tiene absolutamente nada que ver con la independencia, porque no hay nada en estos acuerdos que puedan tener ninguna relación con la independencia de Cataluña, ni tampoco, que es lo más importante, el proyecto político efectivo de Junts ni de Esquerra es para conseguir la independencia, ni lo fue tampoco en el año 2014 ni en el año 2017. Por esa razón, particularmente, ya que me lo pregunta, yo considero que es mejor para un Estado no tener a la extrema derecha en su gobierno, se llame ese Estado España o se llame ese Estado Polonia. Pero usted define a los partidos que son opuestos al suyo como de extrema derecha. ¿En qué Perdone, yo no tengo sentido? ningún partido. Perdone, yo en primer lugar no tengo ningún partido, no formo parte de ningún partido en la actualidad. Y en segundo lugar defino como extrema derecha a Vox, no al Partido Popular, ¿Y en qué sentido déjame acabar, por favor. No a Sumar, es decir, no a los partidos que defienden, no estoy defendiendo de extrema derecha a Esquerra, ni a Junts, ni al PNV, ni si seguimos así, ni al partido del señor Macron, ni etcétera, ni al Partido Conservador Británico, ni al Partido Laborista Británico, y así sucesivamente. Es decir, no ponga en mi boca lo que yo no digo. A quien digo que son partidos de extrema derecha porque ellos mismos se definen como partidos de extrema derecha es a Vox, a Hermanos de Italia, al PiS de Polonia o al Fidesz de Hungría o al Frente Nacional o Unión Nacional o como se llame ahora en Francia, entre otros.
Pero Pero no me digan que qué son define, porque no piensan como yo. No es así. bueno, No es pero así. qué define a un partido como extrema derecha? O sea, Bueno, mire, eso ya eh, es una cuestión básica que si no, pues mírelo en Wikipedia, ¿qué quiere que le diga? Le defienden toda una serie de cuestiones, eso está acreditado, dicho, etcétera. Si usted prefiere que no, considera que no son partidos de extrema derecha, pues llámeles como considere oportuno, no, pero no, no, simplemente no lo vamos estoy a tener ahora intentando. una No, discusión sobre no, qué es extrema derecha y qué no es extrema derecha. no, no, ¿Verdad yo que sí, cuando le he definido ¿Verdad que cuando le he definido que es un partido de extrema izquierda, Sumar o anteriormente Podemos, no le ha parecido ningún error en definición? Pues exactamente lo mismo. bueno, simplemente intentaba establecer por qué, para nuestros oyentes, por qué se define a Vox, por ejemplo, como un partido de extrema derecha. O sea, porque yo veo muchas de las cosas que defienden que son muy similares a lo que defienden aquí los republicanos, y aquí en Estados Unidos no nos dirigimos a los republicanos como un partido de extrema derecha, es simplemente un partido que tiene tendencia a la derecha. Bueno, ya sabe usted si nos ponemos con Estados Unidos, pero esto ya nos llevaría muy lejos. La diferencia que existe entre el Partido Republicano tradicional y el partido y el sector trumpista, por llamarlo así. Y el sector trumpista sí que está definido y sí que se le define como de extrema derecha, no al Partido Republicano en su conjunto, porque esa, digamos, esa metamorfosis del Partido Republicano de ser un partido de derecha tradicional a ser un partido de extrema derecha no ha tenido lugar todavía. Sí que tiene un sector importante dentro de él de extrema derecha como es el de Trump. Pero no sé, no me parece que sea una cuestión de estar discutiendo cuáles son las categorías políticas que se hace por Que, parte de los que se hace por parte de los analistas de ciencia política. Es decir, si a usted no le gusta que le llamen extrema derecha o lo que a usted le gusta, pues mire, no sé, no, 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 intente no, yo llamarse de otra simplemente manera. estoy intentando establecer. Identitarios, no sé, es que también utilizan ustedes otros nombres, identitarios, cosas así, pues no sé, si tienen la capacidad suficiente como para hacer que todas las facultades de ciencia política del planeta Tierra definan que la de extrema derecha no existe y que no hay extrema derecha porque es otra cosa, bueno, pues inténtenlo, inténtenlo. No parece que estén consiguiéndolo. Bueno, más bien lo que a mí me interesa, aparte de definiciones, es qué es, cuál sería el paso si es que sí consigan la amnistía, qué, qué va a venir después. O sea que supongo que Puigdemont volverá a Cataluña y entonces tomará un puesto otra vez, o qué es lo que, en qué consiste la amnistía y cómo cambiaría la cosa en términos del movimiento. Bueno, en primer lugar, que la amnistía no es tal. No es tal, es decir, la amnistía, la ley concreta que se ha presentado es una ley que presenta dificultades de encaje constitucional en muchos puntos. Hay un primer punto que es el siguiente, que es el de que los jueces, en el caso de que entiendan que una determinada norma, una determinada disposición que en ese momento tienen que aplicar, de la cual depende la resolución que tienen que dictar, no presenta dudas de constitucionalidad o presenta dudas de legislación sobre legislación y principios de la Unión Europea, pueden presentar lo que se llama, entablar lo que se llama una cuestión de constitucionalidad, en este caso ante el Tribunal Constitucional Español, y no son incompatibles una y otra, una cuestión que se llama prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ambas suspenden el procedimiento. Ambas hacen que el juez entonces no pueda tomar decisiones, en este caso en concreto, aplicar la amnistía, no aplicaría la amnistía, hasta en tanto el Tribunal Constitucional, en un caso, o el Tribunal y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el otro, avalaran que efectivamente no hay problemas de constitucionalidad o no hay problemas de normativa europea en esta ley de amnistía. Esta es la primera cuestión, es decir, que hay un periodo en el caso de que, porque el funcionamiento es el siguiente, como ustedes saben, la ley de amnistía para ser efectiva en cada caso, en cada persona que considera que está dentro, que le cubre esta ley de amnistía, debe solicitarlo al juez correspondiente, al juez que en su momento le condenó,
o al juez que está tramitando este procedimiento que todavía no está concluido, según los casos. Y es ese juez el que, de oficio o a instancia de parte, es decir, a instancia de esa persona que considera que le cubre la ley de amnistía, que le ampara la ley de amnistía, es el que tiene que tomar las decisiones. Esa primera decisión es esa. La primera decisión es si presenta o no estas cuestiones de constitucionalidad. En el caso de que las presentaran, quedarían en suspenso. Y por tanto quedarían vigentes las medidas que hasta ese momento se hayan tomado, como medidas cautelares, como buscas y capturas, como etcétera. Y también estarían vigentes las penas a las que estuvieran cumpliendo, porque se hubieran dictado, como inhabilitación, etcétera. A partir de ahí ya es lo que pueda decir el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si todo esto, y bueno, supone un tiempo, si todo esto resulta que efectivamente tanto, por un lado, se presentan estas cuestiones, porque si ningún juez las presenta, en este caso, si ya que me preguntaba por lo que iba a ocurrir con Puigdemont, bueno, pues es el Tribunal Supremo, es el juez instructor del Tribunal Supremo, el señor Llarena, y la propia Sala Penal del Tribunal Supremo, los que tomarán estas decisiones. Si efectivamente entablan estas cuestiones, perdón, porque no son propiamente recursos, si entablan estas cuestiones, entonces queda todo paralizado hasta que el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida. Dentro de la ley, si la lee con una cierta digamos, profundidad, pues verá como hay muchas cuestiones que están resueltas, que están mal resueltas, a mi modo de ver. Es decir, que están resueltas de manera que no llegan a cumplir el objetivo que buscaban. Entre ellas la primera es el hecho de que aunque la ley diga especialmente que la presentación de este recurso, la presentación de esta cuestión de constitucionalidad no tiene efectos suspensivos, bueno, pues sí, si se presenta respecto a ella misma, sí que tendrá efectos suspensivos, aunque la ley diga lo contrario. Es un razonamiento un poco largo que les ahorro a sus lectores, que bastante derecho están oyendo. Y como eso, otras muchas cuestiones. Bueno, hay alguna de ellas, como son qué delitos están incluidos. Hay una numeración de delitos que están incluidos y hasta qué punto esos delitos tienen la precisión suficiente o hay otros delitos conexos que no estén amnistiados, lo cual también presenta problemas. Un problema también con respecto a ello, me refiero en cuanto a las personas que se incluyan. Toda la ley se basa en la intención y el propósito. De hecho, repite cada vez que enumera cuáles son las conductas constitutivas de qué delitos que quedan amnistiadas, porque no olviden una cuestión, en una amnistía no se amnistía a personas, se amnistía a actos constitutivos de delito y por lo tanto a las personas que los hayan cometido o que se les acuse o hayan sido condenadas por haberlos cometido, no a las personas como tal. Estos serían los indultos, no la amnistía. Por lo tanto, como todo se basa en la intención y en el propósito de estas personas cuando cometieron esos actos, bueno, pues aquí también se abre una problemática complicada sobre cómo acreditar, qué intención se tenía, de qué actos estamos hablando, etcétera. Es decir, no hay una ley de amnistía que produzca, como su compañero daba a entender, que produzca que al día siguiente todos los procedimientos quedan archivados, todas las medidas quedan anuladas, todas las penas quedan, que desaparecen y en consecuencia que Puigdemont ya no tiene un busca y captura, ya no tiene un procedimiento judicial penal en marcha, ya no tiene unas acusaciones, unas imputaciones por la última, por terrorismo, etcétera. No es así. No es así, es decir, tiene que pasar por cada uno de los jueces y cada uno de los jueces que sea competente pues examinará estas cuestiones que son complejas. Pues muy bien, entonces básicamente estamos al principio del proceso, si es que Sí. termine. Y lo de las manifestaciones, ¿qué es lo que crees que van a conseguir al final? O sea, ¿es solamente una demora al procedimiento o qué es lo que va a pasar? No, las manifestaciones en cuanto a conseguir no consiguen nada, como no consigue ninguna manifestación nada, si por algo nos referimos a un efecto inmediato y concreto. Las manifestaciones en esta materia, como todas las demás,
lo que ponen de manifiesto, mire, como ayer, las que han realizado las feministas, lo que ponen de manifiesto es que hay un número de personas, cuanto más grande, más potencia tienen, que piensan unas determinadas cosas. Cuanto más gente y más tiempo y con mayor intensidad existan esas manifestaciones, como ocurrió en Cataluña durante los años del Procés, desde el año 2010, que es cuando fue la primera, hasta el año 2010 y, no sé, bueno, 19, 20, incluso el 11 de septiembre cada año todavía. Las manifestaciones indican eso. ¿Qué efecto vayan a producir? Claro, aquí el problema yo entiendo muy bien, porque aquí esto yo lo veo desde los puntos de vista, que por razones obvias, bueno, desde el momento que soy jurista y además he estado en el Consejo de Poder Judicial y trato de estas cuestiones constitucionales, bueno, pues no puedo dejar de verlo desde el punto de vista jurídico. Pero por otra parte está evidentemente el político y público. Es decir, que esta amnistía, que una amnistía sea o no constitucional, por ejemplo, por el hecho de que la Constitución española se entienda que prohíbe o no las amnistías, daría igual que la amnistía fuera esta concreta como cualquier otra amnistía. Que haya una serie que como consecuencia de una decisión de un órgano que no es judicial, como es el Parlamento o como es el Gobierno, en el caso de los indultos, una sentencia de un juez quede sustituida y la pena marcada por un juez quede sustituida por una que pone el Gobierno, es lo que ocurre con los indultos todas las semanas y nadie se llama arrebato por esto. Es decir, que efectivamente hay las medidas de gracia, que es como se entiende, las medidas de gracia en su conjunto, de las cuales forman parte los indultos generales y particulares y las amnistías, no encajan con un sistema constitucional de Estado de Derecho en el cual los ciudadanos son iguales ante la ley, son los jueces los únicos encargados de juzgar y ejecutar lo juzgado, todas las personas tienen derecho a tutela judicial efectiva, está prohibida la arbitrariedad por parte de los gobernantes, por parte del sector público, etcétera. No encaja. Como no encaja, la doctrina y la jurisprudencia de todos los países, porque existen estas figuras en todos los países, y la española específicamente, de lo que habla es de que hay una suspensión, es decir, que hay una que solamente se justifica de manera excepcional por el hecho de que haya un relevante interés público en esta materia. Esta es la clave. La clave de que un indulto o una amnistía sea o no constitucionalmente legítima desde el punto de vista del Estado de Derecho, de lo que se acusa que se rompe el Estado de Derecho, es que persiga un relevante interés público y que ese relevante interés público sea servido mejor con esa medida de amnistía o de indulto que no en la ausencia de esa medida. Le pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con esto. Por ejemplo, imagínese, pues no sé, que hay una determinada persona que ha sido condenada por blanqueo de capitales y que entonces pone de manifiesto pues que es un agente de un Estado enemigo, por decirlo así, o sea, de un Estado, digamos, no amistoso con España y ofrece información, pues a cambio. Estas cosas han ocurrido, es decir, no estoy hablándole de películas de espías. Ofrece información, ofrece colaboración, sea a cambio de ser indultado y por lo tanto salir de prisión. Bueno, pues es un relevante interés público conceder este indulto. Creo que todo el mundo estaría de acuerdo con ello. Y también, y eso no quita que tenga problemas de encaje con Estado de Derecho, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que hay una parte importante de la sociedad española que es la que coincide, porque son los que lo convocan, los partidos de derecha, el Partido Popular y el partido de extrema derecha, Vox, con mayor o menor intensidad y con unos u otros argumentos, que entienden que aquí la finalidad no es legítima. Entienden que no se ha perseguido un relevante interés público, sino el puro interés por parte de un partido concreto de conseguir los votos de esas personas a cambio de la investidura. Lo cual es cierto, es decir, efectivamente, unas determinadas personas que controlan unos determinados votos en el Congreso de los Diputados, concretamente 7 Junts y 7 Esquerra, consiguen la impunidad a cambio de dar esos votos para una investidura. Lo que ocurre es que, aparte de que esto es una cuestión político y moral, pero no jurídica, es decir, le pongo un ejemplo.
La última amnistía que ha habido en Europa fue en el mes de agosto pasado en Portugal, en la cual amnistiaron a todo el Parlamento, aprobó una ley de amnistía por la cual quedaban amnistiados las personas entre 18 y 30 años de edad que estuvieran condenadas o estuvieran en procedimientos que pudieran dar lugar a condenas por debajo de 8 años de cárcel, con una serie de excepciones en cuanto a los delitos. Y esto con motivo de la visita del Papa al Congreso Mundial de la Juventud. Bueno, lo podrás valorar positiva o negativamente según te parezca o no que la visita del Papa de Roma justifica o no una medida de ese estilo. Pero imagínese que fuera algo evidentemente contrario. Imagínese, por ejemplo, pues que la mayoría de esos diputados en Portugal o en España o en el país que sí hubieran sido sobornados para votar esa amnistía. Sobornados con dinero. ¿Eso convertiría esa ley en ilegal? No. ¿Le quitaría validez? No, estaría vigente. ¿La convertiría en constitucional? Tampoco. No sería una causa de inconstitucionalidad. Sí, Con sí, lo cual, cuidado, porque hay argumentos que políticamente son potentes, pero en cambio jurídicamente no funcionan, ¿eh? Como por ejemplo este. ¿Y por qué estos sectores amplios de la sociedad española están en contra? Bueno, porque no solamente están en contra del hecho mismo de que los votos sean de que la amnistía sea a cambio de votos para la investidura, que impide el gobierno de aquellos que ellos han votado, porque los que convocan son Partido Popular y Vox, y por lo tanto son los perjudicados por esa votación aquellos que se manifiestan en contra. No solamente es eso, sino que además se hace con respecto a una materia como es la independencia de Cataluña, que es lo que en el fondo planea en toda esta cuestión. Y por lo tanto, así como podrían entender que la visita del Papa justifica la amnistía en Portugal, en cambio entienden que los votos para una investidura no justifican esta amnistía en España, dado que además se refiere a delitos que se hayan podido cometer o actos que se hayan podido cometer para promover, defender, etcétera. No vamos a enumerar la cantidad enorme de la casuística que hay en la ley, en definitiva, la independencia de Cataluña. Pero claro, esto tampoco es... bueno, yo, en fin, en este sentido estoy muy de acuerdo con lo que dice el señor Sánchez de la necesidad de virtud. Y es lo que decía el Financial Times en su editorial. Que exista esto, es decir, que efectivamente los votos se estén dando, se está haciendo una transacción de impunidad a cambio de investidura, por decirlo de una manera clara y cruda. Esto no quita que al mismo tiempo también esta medida pueda ser positiva de cara al interés público. Una cosa no quita la otra. Es decir, puede ser perfectamente que la virtud nazca de la necesidad, como muchas veces ocurre. El que nazca de la necesidad no la hace menos virtuosa. Con lo cual, lo que a mi modo de ver se tendrían que centrar es en esto, en el hecho de si esta medida, si las circunstancias concretas actuales que existen en Cataluña y que existen en España, que no son las que había hace 2 años o 3 con los indultos y no son las que había hace 5 años, si estas circunstancias concretas, para que exista una situación de mejor convivencia, de reencuentro, de estas finalidades que establece o que dice la exposición de motivos de la ley, si efectivamente esta amnistía de esta manera es positiva o no para ese reencuentro y para esa... esté o no usted o yo de acuerdo con esa finalidad del reencuentro, simplemente es que es adecuada esta medida para conseguir ese reencuentro en las circunstancias actuales de Cataluña y de España. Bueno, pues ese es el debate, en definitiva. Desgraciadamente no se está centrando mucho en eso, se está centrando en cuestiones que creo yo que son absolutamente marginales y que desde luego no tendrán recorrido judicial, algunas de ellas. Sí, parece que, bueno, la importancia, bueno, me parece que quizás no es tanto judicial para muchos ciudadanos que bueno, ponen mucha importancia en lo de la amnistía o de indulto, pero es porque si le dan la amnistía, entonces eso abre paso a un paso más hacia la independencia, ¿no? No veo en qué, cómo, por qué. Bueno, Imagínese que porque sí, no, imagínese que sí. Imagínese que después de todo este proceso que será largo, que será complejo, sí, sí. porque imagínense que efectivamente resulta que esta ley de amnistía, tal como está redactada o tal como quede, si se enmienda
que tampoco las enmiendas, si las hay, serán sustanciales, sino que quizá algún retoque, no lo sé. Imagínense que en definitiva queda avalada tanto en el ámbito europeo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en el ámbito constitucional español por el Tribunal Constitucional Español. ¿Cuál es la situación entonces? Que hay unas personas a efectos prácticos políticos públicos, es decir, que hay una serie de políticos que ahora mismo no pueden presentarse a las elecciones porque están cumpliendo una pena de inhabilitación, que ya podrían presentarse a las elecciones en vez de 2 años más tarde. Si no hablamos más que de eso, porque 2 o 3 años más tarde ya podrían presentarse simplemente porque el Tribunal Supremo no les condenó a inhabilitación perpetua, cosa que tampoco podría hacer. Les condenaron a inhabilitación durante unos cuantos años. Estos años acabarán antes si existe la amnistía, si la amnistía se aplica, en los términos que he dicho anteriormente. Eso es todo. Eso es todo. Sí. Y el otro, importante, sobre todo importante desde el punto de vista simbólico, es el hecho de que aquellos que no han sido ni siquiera juzgados, y que son 4 personas, 3 diputados del Parlamento Europeo, Puigdemont, Ponsatí y Comín, y otro no diputado, como es Puig, estas 4 personas, sino más, alguno más, pero por otras causas, como Marta Rovira, etcétera, no estarían en situación de prófugos, porque acabaría el procedimiento con respecto a ellos y por tanto podrían volver sin ningún tipo de responsabilidad penal. Eso es todo el efecto de la amnistía. Y no digo que no sea importante. Lo que digo es que lo que no veo es eso que tiene que ver con la independencia de Cataluña. Sí, La independencia de Cataluña pero depende la de verdad otros es que parámetros que no. para la mayoría de los ciudadanos, ¿de verdad tiene tanta importancia Puigdemont o es el hecho de la posible independencia? O sea, Puigdemont es una figura y lo de su juicio también es un caso, ¿no? Entre varios otros casos, pero la importancia que tiene para el país tiene más que ver con la situación nacional, ¿no? Bueno, tiene que ver porque es algo que es muy visible. Es decir, así como todo lo demás, llevamos ya un rato hablando y como ven es un tema bastante aburrido, a pesar de todo, a pesar de la pasión en las calles que ha desencadenado, pero bueno, no es un tema precisamente que sea ameno. Por lo tanto, la aplicación o no como consecuencia de las cuestiones judiciales, etcétera, y en definitiva, si se llega a ello, la aplicación, pues no se percibe en nada, no se percibirá en nada. Se percibirá en que solamente se percibe de una manera visible, clara, rotunda, en el hecho de que una determinada persona que estaba, y además eso se centra mucho en Puigdemont, aunque hay otros más, que estaba en situación de búsqueda y captura y por lo tanto sin poder entrar en territorio de soberanía española porque podría ser detenido para ser puesto a disposición del juez, deja de tenerlo y por lo tanto vuelve. Y esa vuelta tiene las manifestaciones en la calle a favor y en contra que seguro que generará si esto llega a ocurrir. Entonces, en ese sentido tiene importancia porque es como el elemento simbólico, es aquello que hace que efectivamente ha habido una amnistía que limpia de delitos a aquellos que estaban siendo perseguidos o condenados como delincuentes. Sí. Y Esta es como hay la tanta, relevancia. Sí, perdone. perdone, que como hay tanta oposición, también la cuestión de seguridad debe ser algo muy grande para Puigdemont si vuelve a España, ¿no? Y si no también. No, y si no también. Si el problema de esta situación tan crispada y tan. Ahora, yo entiendo que los sectores que, bueno, que pretendían y pensaban que iban a ganar las elecciones, cómo habían, porque acababan de ganar de una manera clara las elecciones municipales y autonómicas, es decir, el PP y Vox, y las coaliciones que hicieron de gobierno en ayuntamientos y en comunidades autónomas, pues pensaban que iban a ganar y no. Entonces eso pues genera frustración. Que por otra parte, la manifestación concreta de esto, no para formar gobierno ellos, que en ningún caso lo hubieran conseguido porque no hay ningún otro partido que esté dispuesto a darles apoyo, no por el PP, sino por Vox. Y mire, porque
por lo que decía su compañero antes, pues todos esos partidos consideran que Vox es un partido de extrema derecha con el que no quieren ni sentarse a hablar, ni tener el más mínimo acuerdo porque consideran que es de extrema derecha. Puede ser que estén todos equivocados y que no sea de extrema derecha, como su compañero decía, pero mira, el caso es que piensan eso. Y por lo tanto, el PP no tiene, desde el momento que va de la mano de Vox, no tiene ningún apoyo por parte de ninguna otra fuerza política. Ante eso, la pretensión no era formar gobierno, porque ya vieron que hasta los partidos que pueden estar más cercanos por otras razones de política económica o por razones de gobernabilidad general, como podía ser en otras circunstancias Junts o el propio PNV, no, pues con Vox no. Ante eso, lo que pretendían era repetición electoral, nuevas elecciones y, bueno, a ver si hay más suerte esta vez. Eso es lo que ha quedado bloqueado e impedido por este acuerdo de investidura. Acuerdo de investidura que, como verá, estamos hablando exclusivamente de la amnistía, porque el resto no existe. El resto no existe. Y supongo, entonces, en cuanto a esto de no, es que abre la puerta a un referéndum de independencia en absoluto. O sea, no existe. Es un acuerdo que ya existió, que era para la mesa del Congreso en cuanto al reconocimiento de catalán como lengua oficial en Europa, que no ha ocurrido ni ocurrirá. Entonces, claro, porque el Ministerio de lo que está haciendo, y si lo siguen, es bueno, no presentar los documentos, no hacerlos en plazo, presentarlos a última hora, otros diferentes, etcétera. Es decir, esta es la misma promesa que hizo en su momento para otra investidura Zapatero hace ya muchos años y que incumplió como ahora la está incumpliendo Sánchez. La otra, con respecto a esto, es que se forma una mesa en las cuales pues es como de broma. O sea, es de broma en el sentido de que hay una mesa de diálogo o de negociación, según le quiera llamar, PSOE, Esquerra. Otra mesa de diálogo, PSOE, Junts. Y una tercera mesa de diálogo, gobierno español, PSOE, con gobierno de Cataluña, Esquerra. En las cuales el PSOE o el gobierno español está en todas partes, pero en cambio los otros son 3 mesas diferentes, lo cual es la manera más adecuada para que jamás se llegue a ningún tipo de nada. Como verá en el acuerdo de investidura, lo que se hace es constatar aquello en lo que no se está de acuerdo. Junts dice que defenderá y que defiende esto y lo otro, y el PSOE dice que no está de acuerdo, que no está de acuerdo, que no está de acuerdo, y que lo que defiende es esto otro y esto otro. Es decir, no hay nada sobre ningún referéndum, no hay nada sobre ninguna independencia, ni no hay nada que tenga que ver sobre ninguna cuestión que se refiera al autogobierno de Cataluña en ningún sentido. No ya en términos de independencia, sino ni siquiera en términos de autonomía. No existe ningún tipo de medida que tenga que ver con esto. Por lo tanto, bueno, ahora bien, el fantasma de la independencia planea sobre España, planea sobre Madrid, porque la diferencia es que hay una cuestión que es irreversible. Es decir, yo creo que no se llegará a la independencia por muchas razones, entre ellas porque, a mi modo de ver, pues los catalanes que quieren la independencia no la quieren, simplemente la desean, lo cual es una diferencia sustancial entre un proyecto político y una aspiración de corazón, pero que no lleva a la práctica. Que todo este proceso que se realizó en Cataluña esos años no buscaba ni quería la independencia, y sus mismos autores después lo han confesado en momentos diferentes, que lo que hacían era jugar al póker de farol, según sus propias palabras, y que esa jugada de póker era amenazar con la independencia para conseguir recuperar algunos de los contenidos del Estatuto de Autonomía que anuló el Tribunal Constitucional, como la bilateralidad, como el concierto económico, como el blindaje de competencias, como la lengua en materia de enseñanza, Y ya etcétera. consiguieron alguna de esas cosas, ¿no? No, ninguna. Ninguna. No, ninguna. Vale. Esas son las que anuló el Tribunal Constitucional y la jugada de Mas, Puigdemont, Junqueras en ningún momento fue la independencia, sino amenazar con la independencia, jugar con el farol de la independencia para que en la partida de póker la parte contraria, en este caso el gobierno español y la oposición, dijeran, bueno, pues vale, pues entonces, no sé, cualquiera de estas cosas, porque si no resulta que hay un movimiento potente en favor de la independencia. Pero en ningún momento, por eso no tenían nada preparado, por eso no declararon la independencia, cosa que es algo que se olvida. Es decir, la independencia no ha sido votada en el Parlamento de Cataluña en ningún momento.
no es que fuera legal, ilegal o inconstitucional, es que no la ha votado. El Parlamento de Cataluña no votó la independencia de Cataluña. Y así sucesivamente, porque en ningún momento se pretendía la independencia. Se pretendía amenazar con la independencia. Entonces, esa es la cuestión de fondo que, a partir del momento en el que ambos partidos más importantes, Junts y Esquerra, se han dedicado a acusarse a uno a otro de hacer eso, es cuando se ha ido aflorando la verdad. Y la verdad era que no había ningún proceso de independencia, que no había nada preparado para hacer absolutamente nada, que no se pretendía más que hacer una exhibición de fuerza en las calles para presionar al gobierno español para conseguir el concierto económico o la gestión del aeropuerto de Barcelona o cuestiones de ese estilo, de mayor o menor importancia, y que eso era todo. Y que eso era todo. Y eso es todo también en la actualidad, con la independencia, claro, con la diferencia de que jugar de póker, de farol, Sí. pues requiere algo importante, y es que la otra parte no te vea el farol. Si O la sea otra que parte te ve el farol, entonces pues, supongo que la verdad es que el reto no es necesariamente la independencia, sino que tengan, que consigan más recesiones o más cosas del gobierno estatal. sí, Total, sí. por parte de Esquerra y por parte de Junts, sí, por parte de Esquerra y de Junts, sí. Mire como, por ejemplo, la referencia al referéndum, al que se referían antes. En primer lugar, que no se dice en ese acuerdo, ni en el acuerdo con Esquerra, no se dice el referéndum sobre qué es. O sea, en ningún momento se dice que el referéndum es un referéndum sobre la independencia. No lo dice. Es decir, eso el PSOE consigue que no se diga por parte de unos partidos que dicen que pretenden la independencia, que recojan que un futuro referéndum sería sobre la independencia. No. El que prevé es que si se llega a un acuerdo, ese contenido de ese acuerdo pueda eventualmente, en su caso, todo con muchas condicionales y con muchas potenciales, ser sujeto a referéndum. Como por ejemplo si hay una reforma del Estatuto de Autonomía en la cual tiene que hacerse un referéndum. O sea, no es por la independencia. En segundo lugar, que sí que enumera, Junts pretende un referéndum sobre la independencia y PSOE allí mismo dice, no, estamos en contra y lo que pretendemos es profundizar el autogobierno, aplicar el Estatuto de Autonomía, etc. Pero ¿qué dice Junts respecto a ese referéndum que pretende de independencia? Conforme al artículo 92 de la Constitución. Es decir, Junts acepta que un referéndum, como propuesta del propio Junts, no como que lo dice el PSOE, como propuesta del propio Junts, es decir, como propuesta del propio Puigdemont, que su posición es hacer un referéndum del artículo 92 de la Constitución española, que es un referéndum consultivo, que es un referéndum que es dudoso que pueda hacerse en un ámbito que no es ni municipal ni de todo el electorado. Hay un vacío ahí en la legislación española sobre referéndums de ámbito supramunicipal, pero infranacional, por decirlo así. Y en tercer lugar, y sobre todo, y es lo más importante de esto, es que para poder realizar un referéndum sobre la independencia es necesario que la Constitución española lo permita. Y para ello es necesario, según se ha remitido Junts a referirse al artículo 92 de la Constitución, sí, se tiene que aplicar la Constitución y eso es lo que propone Junts, pues es necesario que esa Constitución lo permita. Y para eso es necesario reformar la Constitución con mayoría reforzada, disolver las Cortes que no han aprobado con mayoría reforzada, volver a unas nuevas elecciones en las que las nuevas Cortes vuelvan a aprobarlo también con una mayoría reforzada y hacer un referéndum de modificación de la Constitución para todo el electorado. Pues si me dice que ese es un proyecto de independencia, me lo tendrá que explicar muy bien, porque yo ahí la independencia no la veo por ningún sitio. Vale, pues me gustaría a mí sí. preguntarle a usted como jurista. Ya sabe que aquí en Estados Unidos tenemos el Tribunal Supremo y tanto demócratas como republicanos siempre están luchando por ver quién puede poner a uno de sus jueces ahí, que obviamente, aunque se supone que son independientes en sus decisiones, siempre influye, bueno, pues si han sido puestos en el cargo por republicanos o demócratas.
¿En España la justicia, el sistema judicial sigue siendo fuerte o sigue habiendo una separación de poderes? Sí, sí, sí. Yo creo, yo he estado 7 años. A mi modo de ver, el problema de la justicia española va por otra vía, pero no por falta de independencia por parte de los jueces. Evidentemente, siempre puede haber algún juez que considere que para hacer carrera tiene que hacer algo y tal, pero no es la tónica general, ni muchísimo menos. Es decir, no es un problema de independencia. También porque hay otra cuestión, es decir, la potencia que tiene en el sistema constitucional americano el Tribunal Supremo no la tienen en los sistemas judiciales, en los sistemas constitucionales europeos, los tribunales supremos o constitucionales europeos. En primer lugar, porque hay dos. O sea, hay un Tribunal Supremo y hay un Tribunal Constitucional. Mientras que en Estados Unidos es un solo tribunal que hace funciones de Supremo y de Constitucional. En segundo lugar, porque el Tribunal Supremo, bueno, en el caso español tiene algo así como 120 miembros. Son diversas salas especializadas en civil, en penal, en militar, en social, en contencioso administrativo y no son, y por lo tanto digamos que se disuelve o se diluye o se extiende mucho más que no exclusivamente las 9 personas, si no recuerdo mal, que tiene el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y en tercero, porque hay un elemento, es el Tribunal Constitucional, que sí que se parece más a lo que es el Supremo de Estados Unidos, que son 12 miembros. Ahí la elección es más plural, es decir, no los elige siempre el Congreso, no los elige siempre el presidente que lo propone al Congreso, como en el caso de Estados Unidos, con lo cual no se puede elegir a nadie que no lo proponga el presidente, en primer lugar, porque la propuesta le corresponde al presidente y no se puede nombrar a nadie que no sea votado favorablemente por la mayoría de la Cámara. En el caso español es más plural, tiene mayores garantías, porque de los 4 hay 4 que elige el Congreso de los Diputados con una mayoría reforzada. Es decir, es necesario el acuerdo. Muy pocas veces ha habido que un solo partido, sea el PSOE, creo que nunca, y el PP alguna vez en el Senado, que tenga esa mayoría reforzada para poderlo elegir él solo. No, como hace falta esa mayoría reforzada, siempre hace falta el acuerdo como mínimo de los 2 grandes partidos, lo cual ya hace que no pueda haber un rodillo. 4 en el Congreso en esas circunstancias, 4 el Senado también elegido por mayoría reforzada, por lo tanto la necesidad habitualmente de que sean como mínimo los 2 grandes partidos los que estén de acuerdo, y 2 que nombra el Consejo General del Poder Judicial, precisamente, habitualmente ha sido pues uno de línea más bien conservadora, uno de línea más bien progresista, y 2 que nombra el Gobierno directamente, sin ningún tipo de que nadie más tenga que votar, y de las cuales, pues, si es un gobierno del PSOE, suelen ser de inclinación progresista, no siempre, y si es un gobierno del PP, suelen ser de inclinación conservadora. Pero esto no hace que esos jueces, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en general en Europa, sean terminales o sean marionetas, en absoluto. Lo que sí que tienen es el hecho de que tienen una determinada trayectoria, por la cual se sabe, bueno, pues que esta determinada persona, este determinado juez, lo que defiende jurídicamente son toda una serie de cuestiones y por lo tanto que se inclina, está en una escuela que se inclina o defiende posiciones más progresistas o posiciones más conservadoras, pero no supone una terminal como tal. Por poner un ejemplo que algunos no le perdonaron, ni siquiera muerto, pues un gran jurista, un gran juez en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, Antonin Scalia, fue el ponente de la sentencia en el que declaró el Tribunal Supremo que quemar la bandera americana es un derecho constitucional. Sí. Porque la libertad de expresión establecida en la Constitución de Estados Unidos cubre el hecho de que se queme públicamente la bandera americana. Y él diciendo y explicando con un estilo bastante inimitable que tenía, no, yo no es mi posición. A mí me resulta, no decía repugnante, pero en fin, prácticamente, por decirlo en términos, estas posiciones de aquellos que van con sandalias y que tal y cual. Pero yo no soy el rey, decía expresamente la sentencia. No somos el rey. Que Y por lo tanto, para mí es un acto horrible porque la bandera no representa a los políticos, representa al no, de pueblo. acuerdo, de acuerdo. Y Sí, es, y pero, es algo que pero la fue... cuestión no es sí, pero la cuestión no es si le gusta o no le gusta. La cuestión es el hecho de si la gente tiene o no derecho a hacerlo. Y un magistrado conservador
propuesto y nombrado por presidente republicano, y además siendo el mayor teórico de los sectores conservadores de la judicatura en los Estados Unidos, tanto del Supremo como de la doctrina, lo que llegaba a la conclusión de que la libertad de expresión lo ampara y por lo tanto que no se puede penalizar la quema de la bandera. Sí. Sí, Diciendo, y lo entiendo. yo lo rechazo, pero no soy rey. Como no soy rey, no puedo imponer mi propia posición a aquellos que piensan de una manera diferente. No lo estoy diciendo que esté de acuerdo, no. Lo que estoy diciendo es que esa no es una posición que parece que sea conservadora a primer golpe de vista, ¿no? O republicana, ¿verdad? Bueno, pues eso lo hizo un magistrado de ese estilo. Porque el pensamiento jurídico, si se hace honestamente, lleva a conclusiones de unas determinadas premisas que no son las que te gustaría desde el punto de vista ideológico o político, sino a otras diferentes. Por eso le ponía interpretar la ley que ya existe, o sea, interpretarla. Claro, también en este sentido hay otra cuestión, y es que los jueces en Estados Unidos tienen, por el sistema jurídico mismo, por el sistema jurídico de common law, el heredado de Inglaterra, tienen una capacidad de interpretación que se entiende bastante más amplia que los jueces europeos, continentales, que los jueces del civil law, en los cuales están mucho más ceñidos a la ley y al texto de la ley, mientras que en Estados Unidos están más al precedente. Por poner un ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto o el divorcio en Estados Unidos han sido, no el divorcio que ya existía, pero en fin, estos últimos han sido decididos por el Tribunal Supremo. Sí. Los estados europeos han sido decididos por el Parlamento, a veces por un referéndum, como por ejemplo el divorcio en Italia, y en otras veces normalmente por el Parlamento, en la ley ordinaria, no por... Es decir, en Estados Unidos ustedes le dan un peso y una capacidad de decisión al Tribunal Supremo que en Europa continental no se lo damos, ni al Tribunal Supremo ni al Tribunal Constitucional. Eso sí, y los españoles tenían el matrimonio gay legalizado en 2005, si no me equivoco, y nosotros y nosotros en los Estados Unidos mucho más tarde, como me parece que al menos 10 años más tarde, no sé. Sí, pero no es tanto la cuestión de en qué momento ha sido una cosa u otra, sino el hecho de que un cambio importante, un cambio relevante y un cambio que hasta ese momento ha estado vigente, esa Constitución, y se entendía todo lo contrario, porque la Constitución no ha cambiado en Estados Unidos o en España, es en Estados Unidos lo remiten, el propio aborto, lo remiten a que la decisión la tome el Tribunal Supremo, y en Europa no se remite que la tome el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, se toma que la remita el propio pueblo por vía de sus representantes en los parlamentos o directamente en un referéndum. Es decir, que también en esto, cuando me hablaban antes o preguntaban sobre el grado de independencia, etcétera, cuente también con que en Estados Unidos tiene muchísimo más peso político las decisiones del Tribunal Supremo que no las que pueden tener en Europa continental, o no digamos ya en Inglaterra, las decisiones de los tribunales supremos o tribunales constitucionales, que son mucho más acotadas, también por la propia tradición jurídica y por la propia doctrina jurídica. Pero ni unos ni otros se les puede entender que son meras terminales de pensamientos, digamos, de órdenes que reciben desde fuera. Esto no ocurre en términos generales, tanto en cuanto a los propios jueces, ni en términos generales en cuanto a los casos. Esto no quita que haya excepciones, y las hay. Y hay un Tribunal Supremo que... Europeo, o sea, de la Unión Europea, ¿hay un Tribunal Supremo ahí? Sí, pero sí, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí. Precisamente al que me refería antes, que es una de las cuestiones que pueden presentar los jueces españoles en cuanto a aplicación de la ley de amnistía o de cualquier ley o de cualquier decreto. Si entiende que esa norma, ese artículo, esa ley, toda ella, un artículo, etcétera, vulnera el derecho de la Unión Europea. Pero son ámbitos diferentes. Es decir, por vulneración de la Constitución es el Tribunal Constitucional Español. Por vulneración de la normativa comunitaria, tanto el tratado inicial, tanto los tratados constitutivos como después la legislación de desarrollo, especialmente la que se refiere a derechos humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ahí es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero no es supremo
de los tribunales supremos o constitucionales de cada Estado miembro. O sea, no aplican las constituciones de los Estados miembros, como no podría ser de otra manera, ahora mismo. Es decir, no, la Unión Europea no es una federación ni una confederación. Sí, por eso, bueno, cuestiono bueno, la lógica a veces de formar la Unión Europea, porque de cierto modo, pues es que no es una unión como los Estados Unidos, en que hay No, no lo es. leyes federales, porque cada país tiene su propia constitución. Y entonces las leyes son distintas, vas a un país y hay, bueno, drogas que son legales, que no son legales en otros países europeos, etcétera, Pero etcétera. eso también pasa en Estados Unidos. También tienen unos estados es delito algo que en el estado al lado no lo ves. Y todos los estados de Estados Unidos, su norma básica le llaman Constitución. Aquí se prefiere llamar el Estatuto de Autonomía, pero es lo mismo. Es decir, por encima hay una Constitución del Estado en su conjunto. En el caso de Estados Unidos o en el caso de España. No en el caso de la Unión Europea, porque no hay un Estado conjunto. Es decir, no hay una Constitución europea. Esto es lo que se pretendió en un momento determinado. Se acordarán ustedes que se preparó una Constitución europea, en una convención que presidía el antiguo presidente de la República Francesa, el señor Giscard d'Estaing. Y bueno, fue rechazada porque tanto en Holanda, si no recuerdo mal, como sobre todo en Francia, en referéndum, se rechazó esta Constitución europea. Por lo tanto, no es una Constitución, es un tratado entre estados soberanos y por lo tanto no hay una constitución por encima, por lo tanto, es decir, por encima de la Constitución española lo que hay es los convenios internacionales en materia a los cuales la propia Constitución le da preeminencia, fundamentalmente los de derechos humanos de las Naciones Unidas y en los mismos términos también los que corresponden de la Unión Europea. Pero lo que no hay es pues, por ejemplo, pues todo lo que hemos estado hablando. Es decir, esto no lo regula el derecho europeo, lo regula el derecho de cada Estado miembro. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora sobre el problema que presenta una salida de amnistía, o qué carácter tiene, o qué dice la ley, o etcétera, etcétera. Es decir, en cada Estado miembro define si cabe o no cabe una amnistía, si cabe o no cabe en los indultos, si los indultos pueden ser generales o pueden ser particulares, o si quedan prohibidos, o esto Sí, es cualquier cuestión de otra cada uno cosa. de los Estados. No es un tema general, no es un tema de la Unión Europea. Eso. Y bueno, nosotros aquí en los Estados Unidos seguimos, aunque llevamos casi 300 años como país autónomo, lo llamamos el experimento americano. No, Eh, independiente, que les sí, costó mucho trabajo independizarse. No se exacto. llamen autónomos ahora. Sí, Que sí, yo sí. sepa, la reina, que yo sepa, el rey Carlos no es rey allí. Por lo tanto, no son Exacto. autónomos, son soberanos. Independientes. Pues lo llamamos el experimento estadounidense, porque todavía no sabemos hasta dónde llegamos. ¿Crees que lo que la Unión Europea también es un experimento que quizás ha terminado mal o bien? Porque me parece que muchos de los países, especialmente del sur, como España, Italia, Grecia, han sufrido bastante por entrar en la Unión Europea, ¿no? No, no, no lo creo así. Es decir, por una parte que esta cuestión del experimento americano, eso es algo que más o menos ha mantenido, o lo mantienen ustedes en Estados Unidos, pues mira, porque resulta, digamos que le resulta satisfactorio para el ego, porque el experimento se acabó hace mucho tiempo. Es decir, el experimento americano era, y ahí sí lo definían los Federalist Papers y los padres fundadores, era el de si se conseguía por primera vez en la historia humana que hubiera un régimen no monárquico, un régimen republicano, que no se convirtiera en un gobierno por parte de la mobocracy, o sea, que no se convirtiera en el caos, en la anarquía, y en consecuencia, después de esa anarquía, en una nueva dictadura, una nueva monarquía, para salir de ese caos al cual lo había llevado la república y la democracia. Ese era el experimento americano, porque no había ocurrido todavía. Fue el Sí, primero, fue el exacto. primero. Pero una vez, efectivamente, ya se unen otros más, Francia, sobre todo, a través de la Revolución Francesa y de todo lo posterior a la Revolución Francesa. Es decir, precisamente el proceso de Francia es el que desde Estados Unidos,
que además lo miraba muy en primera fila. Recuerdo que Jefferson fue además embajador en París, justamente en esos tiempos, precisamente para ver eso, no caigamos en el hecho de que derribar la monarquía implica caos, terror, mayor opresión, por lo tanto, nuevo dictador, por lo tanto, nueva monarquía, no caigamos en eso. Pero ya en el siglo XIX, Francia estabilizó un régimen democrático republicano y otros más países europeos, con lo cual ya ese experimento, porque era el único país del mundo que se embarcó en esa vía, bueno, pues funcionó, se extendió primero a países europeos, a países latinoamericanos, de ahí todos los procesos de independencia y de creación de estados liberal democráticos constitucionales en América Latina, desde México hasta Argentina, también por los liberadores, y entonces ya se acabó el experimento. Es un experimento que ha llevado a término y ya está, ya no son los Estados Unidos ni excepcionales, ni están realizando ningún experimento en que haya una democracia, una república estable, sin que caiga ni en la anarquía, ni en el caos, ni en la dictadura. Por la otra parte, la Unión Europea, bueno, pues mire, claro, cuando se dice a veces, no, es que la Unión Europea tal cual, bueno, pues como todo en la vida, mire cuál es la alternativa. La alternativa era que en el siglo XIX y en el siglo XX, hasta que se formó la Unión Europea, los Estados europeos estaban permanentemente en guerra entre ellos o en guerras civiles. Si miramos el siglo y no digamos el siglo XX, es decir, el hecho de que había el odio profundo, ancestral, absolutamente, como podría decirse ahora, el que pueda existir en el Medio Oriente, y esto será insalvable, que existía entre Alemania y Francia y entre los alemanes y los franceses, bueno, pues se ha acabado como consecuencia de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea y de la Unión Europea. Lo mismo en cuanto ya no se plantea el hecho de, como sí que se planteaba antes de la Unión Europea, el que España invadiera Portugal, por ejemplo, o el que Portugal recuperara territorios que eran suyos declarando la guerra a España, o así sucesivamente. Es decir, en primer lugar, lo que crea la Unión Europea es un espacio de paz y, por lo tanto, de estabilidad. Es decir, no de resolver los conflictos y las dificultades sobre la base de la amenaza de violencia y de guerra, sino resolverlos por la vía del acuerdo, del diálogo, etc. Esta es la primera cuestión. La segunda, un mercado unificado. Si no existiera ese mercado unificado, si no existiera un mercado mayor que el de los Estados Unidos, ¿qué podría hacer? ¿Qué ocurría previamente cuando ese mercado no estaba unificado? Cuando los mercados eran los de cada uno de los estados. Bueno, productos más caros, productos más ineficientes, dificultades permanentes de mantener la moneda. ¿Cómo se sostenían la propia Francia, Italia, España, Grecia, antes del euro, sobre la base de evaluar sus monedas de una manera tremenda para conseguir competitividad? Bueno, yo profesionalmente he vivido y con todos los problemas que generó para las hipotecas, por ejemplo, como notario, cuando el gobierno de Felipe González, para la preparación para la entrada en el euro, en un mes se evaluó la peseta 3 veces, lo cual supuso una devaluación de cerca del 40% de la moneda. Lo Pero cual implica... la economía en España, o sea que hay una cifra bastante grande de gente en paro, ¿no? Pero eso no tiene que ver necesariamente con el hecho de que son miembros de la Unión Europea, pero faltan... Inferior a la que, ¿no? El hecho de que la economía española tenga un paro estructural superior al de otras economías del entorno se debe a otras razones que no verían muy lejos. La comparativa no debe hacerla con respecto a cuál es la tasa de paro de Francia de España con respecto a Dinamarca ahora, sino cuál es la tasa de paro de España ahora con relación a la que tenía cuando no estaba en la Unión Europea. Cuál era la balanza comercial que tenía cuando no estaba en la Unión Europea. Cuál era el nivel de vida, el PIB y el PIB por cápita que tenía cuando no estaba en la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, sí, piense pues en todos los sentidos. Es decir, una cosa es, a una empresa americana le puede interesar instalarse en España porque desde España puede servir un mercado de 600, 700, 800 millones de consumidores. Si solamente pudiera servir un mercado de 40 millones de consumidores, las posibilidades de atraer esa inversión son, por definición, muy inferiores.
Y así sucesivamente. Es decir, no hay ninguna. Mire como por otra parte, desde el experimento del Brexit y que haya salido mal, no hay ningún tipo de interés por parte de partidos que previamente habían levantado la bandera de salir a la Unión Europea o del euro, como por ejemplo el partido gobernante en Italia, y que ya no lo plantean. También porque el Brexit ha servido como vacuna de ver qué es lo que no Bueno, funciona. los Porque claro, escoceses salir. querían salir, estaban pensando en salir de tener un referéndum, pero se quedaron eh, y después, bueno, ellos no estaban a favor de, como de la guerra en Ucrania, me parece, pero estaban ya comprometidos. Así que los escoceses también se querían separar, ¿no? Durante un No, tiempo. pero es completamente diferente. ¿Eh? Sí, lo ejempla, sí. En Escocia sí que hubo Sí, un referéndum totalmente legal, un referéndum sí. convocado por el Parlamento británico y convocado por el gobierno británico. Y en ese referéndum, que fue en el año 2014, si no me equivoco, la mayoría votó que no. Sí, 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 sí. Me No, confundí la un mayoría poco. votó que no. A Sí, partir sí, del sí. momento que votaron que no, pues es no. Pero Sí, esta es la diferencia también. También por una razón, y esto retomando un poco por el hecho de las manifestaciones que están ocurriendo ahora mismo, sobre todo en Madrid, pero no solo en Madrid, en toda España, contra la amnistía, contra el gobierno Sánchez, contra el hecho de que se les permita volver, sino el hecho de que estos políticos catalanes consigan la impunidad, etcétera. También tiene que ver muy de fondo con eso. Es decir, para la imagen nacional inglesa y de los ingleses, Escocia es otra cosa. No sí, forma parte de ser. Forma parte de muchos siglos de convivencia, de haber hecho muchas cosas juntos, de sí. etcétera. Pero Y, no forma parte de su ser. Es decir, exacto. ellos ven a Sí, Escocia como otra cosa. Y por lo tanto, si esa otra cosa decide independizarse, como en su momento lo decidió Irlanda, bueno, pues no genera un problema, digamos, de identidad o de identificación nacional. es En más cambio, financiera, los ¿no? españoles no ven a Cataluña de esta manera. No, pero Sí, los españoles no ven a Cataluña de esta manera. O sea, los españoles no ven que España menos Cataluña sea una nación y Cataluña sea otra nación, como sí que lo ven los ingleses o lo consideran los ingleses con respecto a Inglaterra y Escocia, o Gales o Irlanda. Esa es la diferencia sustancial. Es decir, para los españoles, que Cataluña se independice supone un desgarro existencial, cosa que en cambio no supone para los ingleses un desgarro existencial que Escocia se independicen. Por eso el Parlamento británico aprueba hacer un referéndum y convocar un referéndum, y el Consejo Privado de la Reina en el año 2014 sobre la independencia de Escocia, en la que votan solamente los escoceses, porque lógicamente quien vota la independencia es quien plantea que quiere independizarse, no quien no se independiza por ello. sí. Y la mayoría votó que no. Eso es lo que, Sí, esto y es lo yo que creo en que España. fueron decepcionados por lo de Brexit también, porque ellos no querían salir de la Unión Europea, me parecen, los Bueno, claro, escoceses. pero ahí sí, pero aquí en estas cosas es, mire, si usted ha decidido, en esto es como los divorcios. Si usted por la razón que sea, pues considera que no se divorcia de su mujer o de su marido porque espera que la situación que hay será de tal manera o de tal otra, bueno, pues luego se encontrará que lo deja de serlo. Es decir, efectivamente, sí que una de las razones importantes, creo yo, para el referéndum de Escocia, uno de los argumentos importantes por parte de los unionistas, de los contrarios a la independencia, era decir, bueno, Escocia tiene 5 millones de habitantes. Escocia está integrada en el mercado británico, que son 80, 90 millones y que es, pues, la, no sé, sexta, séptima economía del mundo. Está integrada porque forma parte del Reino Unido en la Unión Europea, que supone el primer mercado del mundo. Si se independiza, bueno, queda fuera del mercado británico por definición. ¿Y, Sí, y qué ocurre con la Unión Europea? Tendrá que reingresar, porque no forma parte de la Unión Europea. Que este reingreso se haga en 2 semanas, o se hagan 2 años, o se hagan 20, eso ya son promesas de futuro. Pero lo que está claro es que pasa, por lo pronto, inmediatamente, a ser un mercado de 5 millones de personas exclusivamente. Claro, esto partía de una premisa, y era que el Reino Unido continuaba dentro de la Unión Europea, porque además en ese momento
Las cosas han ido muy rápidas. En el 2014, en absoluto se pensaba por parte de nadie que iba a haber un referéndum. Y de hecho, el primer ministro entonces, el señor Cameron, lo convocó para ganarlo. Ganó el referéndum de Escocia, que fue también el mismo que lo hizo, y por tanto también convocó para ganarlo, es decir, para que la gente votara por continuar dentro de la Unión Europea. Al perderlo y al salir de la Unión Europea, entonces en Escocia se encuentran con que esa promesa de continuar en un mercado de la Unión Europea se ha acabado. Pero bueno, pues habérselo pensado mejor y haber votado de otra manera. Es decir, ahí lo que pueda ocurrir en el futuro, cuando alguien toma una decisión en la vida o una decisión política o pone una papeleta en un referéndum, es porque prevé que una serie de cosas vayan a pasar de una determinada manera. Si luego no ocurren, pues no tiene remedio. Lo que no se puede es volver atrás a la Es decisión. un riesgo siempre, nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro, sí, desde Uh-huh. luego. Pues a ver, ya llegamos a casi una hora, un poco más de una hora. Quería Caramba. agradecerte muchísimo. Fernando, ¿tienes alguna pregunta más para Alfons? No, la verdad es que Alfons es como un catedrático. Es muy interesante escuchar todo lo que ha dicho. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo y estarle muy agradecido por haber aceptado la invitación a nuestro programa y bueno, desear lo mejor para España. Eso, Muchas gracias. y espero Muchas poder gracias por haberme invitarle. invitado. Yo lo que como última cosa sí que quisiera decir, bueno, yo he procurado ser, ya bien que tengo mis propias ideas y convicciones y las defiendo con firmeza. Es decir, no es que me vaya con medias palabras, y pues, les pido excusas si en algún momento he sido No, excesivamente en absoluto, en pero, absoluto. pero en cambio sí que creo que determinados niveles de agresividad pública, determinadas palabras, etcétera, sería mejor ahorrárselas. Es decir, a mí no me gusta ver las calles llenas de gente manifestándose como algo habitual. No me gusta. Yo Alfons, Tampoco soy un hombre de derecho. Prefiero que los temas se resuelvan con el diálogo, con el acuerdo, con la votación, pero no con una movilización que especialmente si es muy pasional. Esto ya lo hemos vivido en Cataluña durante una serie de años. No caigan en Madrid o en España en el mismo error, porque es todo lo que sea, son temas muy inflamables, son temas en los cuales las pasiones están a flor de piel. Yo ahí no es mi caso, también porque tengo la formación jurídica, pero es muy fácil que se derive algo que está muy apasionadamente hecho y defendido, que derive en situaciones de violencia en las calles, de agresión a las personas, que hasta ahora no ha ocurrido. Hasta ahora no ha ocurrido, pero bueno, ha habido unos años en Cataluña en la cual podía ocurrir perfectamente cualquier día. Y tal como van las cosas ahora mismo, especialmente en Madrid, también podría ocurrir cualquier día. Su compañero me ha planteado hace un momento, bueno, los temas de seguridad, de tal, bueno, pues claro, sería conveniente que consiguiéramos seguir siendo una sociedad en la cual la discrepancia no se plantea a tiros. Es decir, en la cual un político defienda lo que defienda, no corra el riesgo de que los contrarios le vayan a pegar un tiro. Se llame Puigdemont, se llame Abascal o se llame como se llame. Es decir, no creo que es un valor para todos que la discrepancia, aunque sea radical, extrema, llegue a eso, pero no llegue a la agresión, a la pasión que se puede rápidamente desbordar en agresiones físicas o en atentados, porque todos salimos todos perdiendo, todos. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. La violencia solamente genera más violencia. Sí, si hubiera habido en estos años en Cataluña, imagínese si hubiera habido algún muerto, de cualquier color, no ya que cualquier muerto merece la misma dignidad, el mismo respeto, no en este sentido, sino que imagínese el efecto político y social que hubiera generado, fuera quien fuera ese muerto, fuera una persona conocida o fuera un manifestante anónimo, fuera unionista, españolista, independentista, de extrema izquierda, de extrema derecha, de extremo centro o de lo que fuera. ¿Verdad que hubiera cambiado las cosas a peor? A Sí, peor. totalmente. Pues esto, la pasión lleva a eso. La pasión lleva a eso. Y en ese sentido sí que el grado de pasión que está alcanzando esto en Madrid, me parece que es peligroso, como lo fue el grado de pasión que tenía en Cataluña en los momentos más álgidos. Por ejemplo, bueno, pues en el intento de asalto al aeropuerto.
recuerden, o por ejemplo los disturbios callejeros, en los disturbios callejeros con quema de contenedores, etcétera. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? A mí no me gusta una sociedad en la que la gente quema contenedores en las calles, ni en Barcelona, ni en Madrid, ni por la independencia, ni en contra de la independencia. Totalmente de acuerdo. Eso. Ujú. Pues Claro. estamos en contacto. Nos encantaría que vuelvas alguna vez a hablar más de los asuntos. No hemos podido hablar de Gaza y otros asuntos internacionales y quizás, no sé, nunca se resuelvan. Iba a decir, quizás cuando vuelvas ya se habrán resuelto, pero lo del Medio Oriente no sé si se resuelve Bueno, jamás. mire, se resolvió entre Francia y Alemania, ¿eh? Sí, sí, eso Y sí. Francia y Alemania llevaban las guerras, por decir las recientes quiero decir, sin irnos ya al siglo XVIII, las guerras invasiones napoleónicas, la guerra de 1870, que supuso la ocupación de París por parte de Alemania y la formación del Imperio Alemán, la guerra del 14, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y cada vez con millones de muertos. Bueno, pues compare. Entonces, yo este fatalismo de, no, es que aquí no hay nada que hacer porque los odios son ancestrales, sí, cierto, pero hay odios ancestrales que se resuelven, hay odios ancestrales que se diluyen, y esa disolución es la que ha ocurrido entre Francia y Alemania. Pues no, se ha ocurrido entre Francia y Alemania porque no puede ocurrir con otros. Sí, y básicamente me parece que tiene que pasar una generación de paz, una generación sin violencia, porque ya sabes, el rencor Sí, de la gente es lo que causa mucho de eso. Si la gente recuerda violencia del pasado y cada uno ha tenido, ha sufrido, ha sido víctima de violencia de alguna parte, sea de un lado o de otro. Pero claro, yo tampoco creo que los pecados de los padres deben pasar a los hijos. Yo creo que cada generación es algo nuevo. sí, cierto, pero hay un elemento, ¿eh? Primero que no hay la sustitución no es tan tajante, se encabalgan unas edades con otras. Y sobre todo porque yo creo que es una cuestión de mentalidad. Es decir, aquí hemos tenido una guerra civil que fue tremenda, del año 36 al 39, una guerra civil en cada familia, no una guerra civil territorial, como la de Estados Unidos en el siglo XIX, que en definitiva eran unos estados frente a otros. No, aquí no eran unos territorios frente a otros, era dentro de cada ciudad, de cada barrio, de cada familia, donde existía, donde fue resolver los problemas a tiros, con campos de concentración, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió? Todas las familias, todos tenemos memoria que hemos recibido de nuestros abuelos, de nuestros padres. Hablo ahora de mi generación, por ejemplo, porque no lo hemos vivido de una manera directa, pero sí de esa manera indirecta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que eso, en vez de mantenerlo como algo que hay, del cual hay que vengarse, o de lo cual hay que rectificar aquello que no se consiguió, sean los unos o sean los otros. En cambio, el espíritu general de una sociedad sea que eso hay que recordarlo como algo a superar, como algo a mantener en la memoria, porque la memoria debe mantenerse, no, es algo de lo que somos, nos ha constituido también eso, pero precisamente como advertencia, precisamente como no ir por ahí. Cuando una sociedad mayoritariamente, muy mayoritariamente, que es lo que ocurrió en la sociedad española, la sociedad catalana, etcétera, en los años 70, cuando muy mayoritariamente fueran cuales fueran sus inclinaciones ideológicas, políticas, fue la de decir, bueno, pues en vez de tener un régimen como era la dictadura de Franco, que era el régimen de los vencedores y que era del 18 de julio, superar eso, superar estos enfrentamientos, superar estos odios, superar esta voluntad de revancha que pueda haber por parte, que es muy humana, evidentemente, pero para eso sirve. ¿Y cuáles son las sociedades que van adelante? Las que consiguen hacer eso. Las Claro, que pero no. eso es algo más complicado porque aquí, claro, estamos metiéndonos en temas religiosos, ¿no? Y como Bueno, dijo pero pero no, recuerde la Guerra Civil Española, que muy buena parte era por temas religiosos. Muy buena parte fue definida como cruzada por parte
por parte de la Iglesia española, por ejemplo. Pero no ya eso, sino que por parte de los sectores de partidarios de la República, y especialmente por los sectores de extrema izquierda, que en una situación de violencia se hicieron rápidamente con el poder, lo que hacían era asesinar de una manera sistemática a todos los sacerdotes, religiosos, monjas, quemar iglesias, etcétera, etcétera. El elemento religioso tuvo una enorme importancia en la Guerra Civil Española. Sí, También solo sí, eso, ¿eh? Es decir, sí. la intensidad que da la religión o el luchar contra esa determinada religión, eso lo hubo en la Guerra Civil Española como lo hubo en la mexicana, cosa que tiene más cerca con los cristeros a principios del siglo XX, que también fue una guerra civil muy basada en cuestiones religiosas, como lo es también en el Medio Oriente. En algunos casos, en otros, por ejemplo en Siria, pues tiene una importancia relativamente reducida en una guerra civil que ha sido devastadora. Entonces, sí que efectivamente la religión, digamos que atribuye, da un plus de pasión. A esto me refería, que todo lo que sea añadirle pasión, pasión nacional, pasión ideológica, pasión religiosa, pasión del tipo que sea, convierte que la situación sea peligrosa. Cuanto Y más pasión, y el más derecho de peligro. venganza personal, ¿no? Porque, como dijo Elon Musk en unas declaraciones, que él decía que, claro, si el ejército israelita entra en Gaza y mata indiscriminadamente a mujeres, a hombres, a niños, pues claro, los hijos de estos hombres automáticamente los están convirtiendo en súbditos de Hamas. Y claro, pues Bueno, eso yo no creo que pase en una generación. No. O sea, en primer lugar, que no, el ejército israelí no está haciendo eso, no está dedicándose a matar hombres, mujeres y niños indiscriminadamente. Pero al margen de eso, sí, en la Guerra Civil Española, en ambos lados, mataron indiscriminadamente. En un lado a los que fueran propietarios, a los que fueran de profesionales de clase burguesa y a los anarquistas, los comunistas y a los religiosos, de la misma manera que hicieron en los países del este de Europa cuando tomaban el poder, a los religiosos, en el caso español, católicos, en el caso de Rusia, pues a los ortodoxos. Entonces, eso sí que ocurrió. Y en el lado contrario, el terror negro de Franco, el de los fusilamientos masivos y de los liberales, izquierdistas, partidarios de la República, etcétera, etcétera. Entonces, los hijos de esos fusilados, de esos exiliados, de esos ingresados en campos de concentración, en un momento determinado decidieron que no valía la pena la venganza, que no valía la pena vivir con la amargura, que lo que valía la pena era la reconciliación y que lo que valía la pena era pasar página. Y eso fue la transición española. Sí, O sí. se piensa que la transición no la hicieron los hijos de aquellos que habían sido fusilados, de aquellos que habían sido asesinados, por un lado y por el otro. Fueron ellos los que hicieron esa transición, los hijos de los asesinados. En algún caso, incluso los de la propia generación en la que había habido asesinatos. No necesariamente el hecho de que haya, porque si no, no acabaríamos nunca. Es decir, los reproches y las venganzas de la historia serían inacabables. Serían inacabables. Es decir, si miren en Europa, no sé, México tiene que dedicar toda su política y su actividad a recuperar los territorios que Estados Unidos le conquistó en una guerra. Tiene que dedicarse a recuperar Texas, a invadir Texas y a recuperarla, porque no se olvide que fue una independencia unilateral e ilegal hecha por una serie de gente que se rebeló contra el régimen constitucionalmente legítimo que era el de la República de México, no el de generar un Estado independiente de Texas, y lo hicieron. Entonces, es eso lo que tiene que México que dedicarse. Estados Unidos tiene que dedicarse a conseguir que Canadá se integre en los Estados Unidos como intentó al principio de la Confederación, o como fue la guerra de 1814. Es decir, prefieren que la relación entre Estados Unidos y Canadá sea la de guerra. Exacto, sí, por eso también mucha gente, Que lo especialmente fue, hablando del Medio que fue. Oriente, hablan de la historia tanto como si todavía estamos en tiempos de hace 200 años, que los tiempos han cambiado y la vida cambia
Nosotros hemos vivido, estamos, bueno, básicamente en tiempos modernos, pero eso no quiere decir que no recordemos lo que ha pasado en el pasado. Pero nosotros no vemos la necesidad de conquistar a Canadá, ni nos interesa. Ni de vengarse de la quema del Capitolio, de la quema de la Casa Blanca y de la quema de la Biblioteca del Congreso del 1814, si no me equivoco, ¿verdad que no? Bueno, pues de eso se trata. De eso se trata. Evidentemente, cuanto más tiempo pasa, más fácil, porque el tiempo todo lo suaviza. Pero no hace falta tantísimo tiempo como para que exista. Lo que hace falta es que exista una voluntad de ambas partes de superar aquella situación, de preferir ceder a ambas partes, porque ninguna de ambas partes va a conseguir la destrucción de la contraria. O sea, Francia no consiguió la destrucción de Alemania, Alemania no consiguió la destrucción de Francia, los rojos no consiguieron la destrucción de los católicos, los católicos no consiguieron la destrucción de los rojos en España, por utilizar esa terminología, o de los nacionales, como se decía, los rojos, los nacionales. Bueno, pues entonces eso es cuando se puede llegar o bien a una guerra perpetua o a reconciliación, perdón. Lo que dijo el presidente de la República Española en ese momento, que era su programa, pero ya había perdido toda la capacidad de actuación porque había pasado a la calle. Ese es el problema, cuando el poder pasa a la calle y cuando el poder pasa a las masas en la calle con fusiles. Ya lo había perdido, pero el programa que expuso Manuel Azaña, paz, piedad y perdón. Sí. Si en vez de paz, piedad y perdón es guerra, venganza y resentimiento, bueno, pues esas sociedades jamás conseguirán, porque no tienen otra cosa que ofrecer a sus hijos que la muerte. Sí, exacto. Que bueno, para que sepa, yo y Fernando somos amigos desde la adolescencia, que nos conocimos en Madrid en el 80, y en aquel entonces era muy poco tiempo después de la muerte de Franco y estaba cambiando todo. Y era un tiempo muy positivo en que todo parecía ser posible. Parecía que las puertas habían abierto y ya había posibilidad de mucha prosperidad. Y pues no creo que hemos llegado al punto en que esperábamos, pero de todas formas ese cambio era necesario y era un cambio que esa generación quería. Toda la gente quería cambiar, aunque habían algunos, estuvimos ahí durante el intentado golpe de estado de Tejero. Claro, Sí. la unanimidad nunca la vas a tener, especialmente para el cambio. O sea, es mucho más fácil la inercia de seguir como se está que no cambiarlo. Cambiar supone una posición audaz, es decir, en todos los sentidos, tanto políticamente como económicamente. Antes hablaban de la Unión Europea. El ajuste de entrar a la Unión Europea fue muy traumático porque suponía que había toda una serie de industrias, toda una serie de sectores que eran insostenibles económicamente. Porque no podían mantener un estado de un número con un mercado, con un PIB y con un número de habitantes y de consumidores como el español, no podía sostener ese tipo de sectores. Es el mismo problema de Argentina, por ejemplo. La diferencia es que con la entrada en la Unión Europea, bueno, pues esos sectores, pues la reconversión industrial que se dijo, lo cual supuso, esa es una de las razones, por ejemplo, de este mayor paro, lo cual supuso que el paro subiera entonces enormemente. Lo contrario que era mantener el subsidio, mantener el mantenimiento, mantener todo aquello, con lo cual acabaría siendo como ocurre con Argentina, porque no tiene más mercado que el suyo propio. Bueno, pues eso es lo que se consiguió en esos años. A partir de ahí, evidentemente, ya depende de cómo funciona ese país, del sistema jurídico, del mayor o menor acierto de los gobiernos, el que en un momento determinado pues sea excesivamente de derechas o excesivamente de izquierdas, no lo sé. Perdone, me tenía que dejar ya porque me han llamado a la puerta. Ningún problema, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, Alfonso. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós.